Saludos, mi nombre es Paulina Marcillo Orazo, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. En esta oportunidad voy a hablar sobre el tema las jornadas académicas de educación básica en línea, centradas en la formación integral para las generaciones del mañana, las cuales ofrecieron un espacio para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades actuales en la educación donde expertos discutieron la inclusión de estudiantes en situaciones vulnerables y la importancia de una educación flexible que se adapte a las diversas necesidades. Un tema clave fue la educación de estudiantes privados de libertad, EPL, donde se subrayó la necesidad de enfoques innovadores como el uso de historias de vida para facilitar su reintegración social. También se destacó la creación de entornos inclusivos que aborden no solo las necesidades académicas, sino también el desarrollo emocional y social de estudiantes con necesidades educativas especiales. Otro aspecto importante fue el papel de la inteligencia artificial en la educación. Se debatieron las ventajas y retos de su implementación en América Latina, enfatizando la necesidad de utilizar estas herramientas de manera crítica, asegurando que complementen el aprendizaje sin reemplazar la interacción humana y el desarrollo de los estudiantes. Este evento resalta la urgencia de adaptar la educación a los contextos actuales, promoviendo una formación integral que prepare a las generaciones del mañana. Los ponentes compartieron teorías educativas innovadoras acompañadas de ejemplos prácticos. Un claro ejemplo fue el doctor Joaquín Vázquez García, quien utilizó casos reales de estudiantes privados de libertad de tele para mostrar el impacto de la educación en su proceso de reintegración social. De manera similar, la doctora Cintia Game y la doctora María Ríos integraron estudios de casos y datos empíricos para fortalecer sus argumentos sobre la importancia de la educación integral y la inclusión en el aula. Varios expertos como el doctor Martín Gonzalo Zapico y el máster Ronald Galarza Choes emplearon el análisis de situaciones específicas para ilustrar la implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa y la necesidad de renovar las estrategias de evaluación en la educación. Estos casos permitieron conectar conceptos teóricos con ejemplos concretos en contextos educativos de Latinoamérica. Muchos de los ponentes adoptan una postura reflexiva, alentando a la audiencia a cuestionar los modelos y prácticas tradicionales en la educación. La doctora Jereni del Carmen Conopoima, por ejemplo, invitó a la reflexión sobre la incorporación de valores éticos en la educación y su vínculo con la inteligencia artificial, resaltando la importancia de que los docentes sean conscientes de los desafíos éticos que plantea la tecnología en el ámbito educativo. Durante las jornadas se presentaron diversas propuestas y estrategias para mejorar la educación. La doctora Carmen Inés Zavala Gauna, por ejemplo, propuso la pedagogía sistemática como un enfoque para atender a la influencia del entorno familiar en el aprendizaje. Por su parte, el máster Johnny Alejandro Lucero Orellana promovió prácticas innovadoras para fortalecer el pensamiento lógico y lingüístico de los estudiantes. Se destacó la importancia de realizar una evaluación continua del progreso de los estudiantes, adaptadas a sus necesidades para ajustar las estrategias pedagógicas de manera efectiva. El máster Ronald Galarza Choes resaltó la relevancia de herramientas como los portafolios digitales para llevar a cabo esta evaluación. Y gracias a estas ponencias me han permitido reflexionar sobre la importancia de crear entornos escolares inclusivos. Es fundamental que en nuestras aulas valoremos el desarrollo emocional de todos nuestros estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Y para lograr esto es necesario adaptar nuestras metodologías de enseñanza a las características individuales de cada alumno,
Esto implica un enfoque más personalizado y sensible a su contexto, lo que puede marcar una gran diferencia en su aprendizaje y bienestar. Como mencionó el máster Johnny Alejandro Lucero Orellana, nosotros como futuros educadores debemos aprender a utilizar todos nuestros sentidos y ser creativos en nuestra práctica. Cada interacción con nuestros estudiantes es una oportunidad para enriquecer su aprendizaje y debemos aprovechar esos momentos para construir una propuesta pedagógica significativa. La calidad de la educación está estrechamente relacionada con la forma en que enseñamos. Transformar la enseñanza en una experiencia significativa es nuestra responsabilidad como docentes y estoy convencida de que al hacerlo podemos contribuir a un entorno escolar más inclusivo y enriquecedor para todos. Otro punto que quiero destacar es la educación en contextos de privación de libertad, donde se presentó como una oportunidad transformadora, resaltando su papel crucial en la rehabilitación y reinserción social de los individuos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables. Un aspecto que me conmovió, dado que se demuestra cómo la educación transforma nuestras vidas, no solo dentro de un aula, sino también en diferentes contextos o circunstancias, ofreciéndonos una nueva oportunidad en nuestro desarrollo personal y evidenciando que la educación es un derecho para todos sin excepciones. También otro punto clave en la ponencia fue el uso de la inteligencia artificial, algo muy interesante e importante, ya que es preocupante cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestra sociedad actual. Sin embargo, esta dependencia plantea serios desafíos para la educación. Y como docentes tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros estudiantes no solo en el uso de estas tecnologías, sino también en la promoción de valores éticos que les permitan navegar en este nuevo entorno y implementarles mejores estrategias para que puedan hacer uso de la inteligencia artificial de la mejor manera. Además, también se mencionó sobre la reflexión sobre la pedagogía sistemática y me pareció particularmente relevante. Este enfoque nos invita a considerar el contexto familiar y social de nuestros estudiantes como factores cruciales en su aprendizaje. Es fundamental que reconozcamos cómo estas realidades influyen en el proceso educativo. Al hacerlo, podemos crear un ambiente más inclusivo y comprensivo que potencie el aprendizaje y el desarrollo integral de cada estudiante. Así que debemos ser conscientes de los retos que la tecnología presenta y de la importancia del contexto en el que nuestros alumnos se desenvuelven. Solo así podemos formar individuos críticos y éticos preparados para el futuro. En conclusión, las jornadas académicas de educación básica en línea nos han brindado una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la educación en la actualidad. Es evidente que la implementación de una educación inclusiva es una necesidad urgente y debemos reconocer y responder a las diversas realidades sociales, emocionales y tecnológicas de nuestros estudiantes. Solo así podemos garantizar que todos tengan acceso a una educación de calidad que fomente su desarrollo integral. Gracias.